¿Cuántos dicen amén? Amén. Proverbios 14, 29. Gloria a Dios. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjese usted cómo dice, el que se demora en enojarse es grande en entendimiento. Si usted me pregunta, yo quiero ser grande en entendimiento, considerado así por Dios, el Señor mismo me dice, bueno, Manuel, demórate en enojarte. Y ahí vas a ser grande en entendimiento. Miren, amados hermanos, Dios también se enoja, pero Dios tiene misericordia. Y la Biblia habla que la misericordia de Dios es más grande que los cielos. Aleluya. O sea, cuando Dios toma una acción de castigo contra el ser humano o contra sus hijos, ya le ha dado muchas oportunidades. Y el ser humano no ha querido entender. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tener presente que el enojo excesivo produce efectos negativos. En el enojo excesivo no hay bendición. En el enojo excesivo no está la obra de Dios. No puede ser que alguien que me diga, o que lo conocen como el Olaf o el amargado, me vaya a mí decir a mí que está lleno del Espíritu Santo. Eso es como decir dos caras opuestas. No puede ser que alguien que me diga que vive resentido, que él está lleno del Espíritu Santo, porque son cosas opuestas. Amados hermanos, la idea es, nos pueden ofender, pero con la ayuda de Dios tenemos que perdonar. Esa es obra de Dios. Me pueden decir algo que no me gusta, pero con la ayuda de Dios puedo hablar de algo que no está bien, tratar de aclarar, pero yo debo de perdonar. Y usted me dirá, hermano, pero eso es injusto. Pero eso es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchas cosas que están en la palabra de Dios que desde el punto de vista humano parecerán injustas, como perdonar al que te hace daño. Pero de acuerdo a los propósitos y los planes de Dios, eso es ser sabio. Amén. Eso es actuar conforme la voluntad de Dios. Si te ofenden, perdona. No quiere decir eso que va a ser tu íntimo amigo. No quiere decir eso. No quiere decir que tú le vas a comentar tus secretos más íntimos a esa persona. Eso no quiere decir. Pero tu corazón tiene que estar en paz. Tu corazón tiene que estar bien delante de Dios. Y recuerda lo que dice la palabra. Y lo voy a repetir solamente porque estamos hablando del enojo. Si no perdonas al que te ofendió y vives enojado, la Biblia dice, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que perdonemos. Muchas veces por el enojo decimos cosas que no debemos decir y después decimos, ¿por qué dije lo que dije? Y decimos, metí las 4, ¿por qué hablé? ¿Por qué no me quedé callado? Pero ya se dijeron las palabras. ¿Y cuánta gente por el enojo no ha llegado a matar? ¿Cuánta gente por el enojo no está hoy en la cárcel, en la penitenciaría y tienen condenas de 10, 20, 30 años porque no se supieron controlar? ¿Cuánta gente no hay que mató al inocente por un momento de enojo porque alguien le dijo, mira, este le hizo algo a tu mamá, cogieron y lo mataron y después se dieron cuenta, no, este no fue otro. Pero como tuvo una reacción que no se pudo controlar, no investigó, sino que fue con todo desmedidamente. Entonces, mis amados hermanos, hay que tener presente y tener cuidado cuando nos enojamos. Porque muchas veces, por este tipo de cosas, de enojarse y hablar de más, ¿cuántas esposas no están resentidas con los esposos? ¿O cuántos esposos no están resentidos con las esposas? Usted dirá, yo nunca estoy resentido. Pero ¿y qué pasa cuando usted le dice, no te acuerdas de lo que me dijiste hace 5 años? Eso es resentimiento, a pesar de que usted diga que no se resiente. ¿Qué pasa si usted le dice, no te acuerdas de lo que me dijiste hace 20 años? Entonces ese es un resentimiento que está ahí todavía. Y la idea es que podamos perdonar. Amados hermanos, comento otro testimonio. En una ocasión había un padre de familia que había comprado un carro último modelo. Un carro muy bonito, muy hermoso que a él le costó bastante que lo trabajara. Entonces él tenía un hijo pequeño de tan solo 13 años
y lo que hicieron fue meter al niño dentro del carro mientras él y la esposa iban a hacer algo, pero dentro del carro había un marcador. Y el niño comenzó a garabatear todos los asientos y todo el carro. Y lo garabateó que quedó muy feo después de haberlo garabateado. Luego, cuando llega el papá y la mamá al carro y ven cómo lo había dejado el hijo, se pusieron muy, pero muy enojados. Entonces, ¿qué hizo el papá? Le comenzó a pegar en las manitas por lo que había hecho, y le pegaba por lo que hizo. Luego llegaron a la casa y el papá seguía enojado y le volvió a pegar otra vez en la mano. Pasó un tiempito y se dieron cuenta que el niño estaba enfermo, que algo había pasado, lo llevaron a la clínica. ¿Y qué pasó cuando lo llevaron a la clínica? El doctor le dijo: Señor, hemos intentado hacer lo mejor que pudimos, pero lastimosamente vemos que si no cortamos las manos, se pueden afectar el brazo y otras partes del cuerpo por gangrena. Así que tenemos que cortarle las manos. Le cortaron las manos. Luego de la operación y que el niño se recuperó, el padre entró a la habitación. Y el niño le dijo al papá: papi, ya aprendí la lección, que no dejo de rayar el carro, pero por favor, devuélveme mis manitas. El papá salió de la habitación y se suicidó. Por un momento de enojo, la vida del niño se destruyó porque va a ser un niño sin manos, pero la vida del padre también se destruyó porque se mató. Entonces, mis amados hermanos, que Dios nos dé la sabiduría y que le pidamos a Dios el dominio propio para que antes de enojarnos, investiguemos, conversemos, preguntemos, escuchemos y después de eso tomemos una decisión. Y yo les diré algo más: oremos antes de tomar una decisión. Pero que no sea que me entero de algo o me ocurre algo y reacciono drásticamente, tan drástico, que después vamos a llorar y arrepentirnos por el resto de nuestra vida. Amados hermanos, antes de reaccionar, antes de enojarnos, voy a decir varias preguntas que yo creo que es pertinente que las hagamos. Antes de enojarse, pregúntese: ¿es algo honesto y justo lo que voy a decir? Antes de enojarse, pregúntese: ¿lo que voy a decir edifica o destruye? Usted va a decir: hermano, tengo que corregir a mi hijo. Sí, pero lo puede corregir sin destruirlo. Sin destruirlo, lo puede corregir. Hermano, pero yo tengo que poner en su puesto a mi esposa. Pero usted puede hablar con su esposa, pero sin destruirla. Usted puede hablar, y lo mismo la esposa con el esposo. Puede hacerlo. Otra pregunta, otro que tenemos que hacer: ore al Señor siempre pidiendo dirección. Y la última: ¿es algo que causará desánimo y destrucción a mi prójimo? Habrán cosas que usted vaya a decir que al otro no le van a gustar, pero son necesarias que se las diga. Pero dígaselas sabiendo que usted no está ofendiendo a Dios. Y dígaselas. No digo que no diga, no digo: hermanos, no vayan a decir nunca nada, quédense callados. Eso no es lo que estoy diciendo. Solo lo que le estoy diciendo es: hermano, pida dirección de Dios y mire que lo que usted vaya a hablar, decir, actuar y hacer no lo lleve a pecar. Eso es lo que le trato de decir: no lo lleve a pecar. Porque imagínese usted, cristiano, le hacen algo que no le gusta y enseguida le dice: vamos a darnos una correita de puñetes allá afuera. Entonces, y después voy a predicar en el aire libre la palabra de Dios y voy a hablar del amor de Dios. No hay, pues no. La gente va a decir: ¿y este qué me viene a hablar? ¿Sí me entiende? O sea, ¿qué me viene a decir? Hermanos, en la ira humana no agrada a Dios. El que vive enojado, nótese, el que vive enojado, no digo el que se enojó por un momento, se enojó en una situación, el que vive enojado, el que vive resentido, el que vive en amargura, no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Si usted se enoja por todo, va y se levanta y dice: hoy día no salió el sol así muy fuerte, ya está enojado.
De repente llega la noche, está haciendo mucho frío, ya está enojado también. Le va a la casa y la comida no es la que usted quería, ya está enojado. Entonces esa es una vida que no le agrada a Dios. Eso es algo que no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, vamos a resumir lo que hemos hablado en esta mañana. Un segundito, cuando dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo que quiere decir es que antes que se acabe el día, buscar la reconciliación. Aleluya. ¿Qué quiero decir con eso? Yo y mi esposa tuvimos una diferencia el día de hoy. La idea es que antes que nos vayamos a dormir, buscar la paz. Pero y si no se hace, sigue el resentimiento a Dios. Bueno, pero nosotros tenemos que orar y también decirle, perdóname por lo que hice. Amén. Pero la idea es que busquemos la paz, porque ahí viene el otro tema. Que si nosotros, como esposos, no tratamos a bien a nuestras esposas, la palabra dice que nuestras oraciones tendrán estorbo. Amén. Entonces, son oraciones que no va a haber algo ahí que va a afectar nuestra oración. Y por consiguiente, si la esposa se porta mal con el esposo, también estará actuando de una manera que no le agrada a Dios. Pero la idea, amados hermanos, es que busquemos la reconciliación. Que esa sea nuestra actitud. Buscar la reconciliación. Buscar el perdón. Que habrán cosas que no se arreglarán el mismo día. Lo entendemos. Pero busquemos siempre la paz. Y usted me dirá, y hermano, y habrán cosas que tal vez años se demoran en arreglarse. Está bien, podrán pasar años, pero nuestra actitud debe ser buscar la paz, perdonar. En primer lugar, hoy hemos hablado los 3 consejos que nos da la palabra. Debemos ser veloces, meteoros para escuchar, rápidos para escuchar. Escuchar la palabra de Dios y poner atención, escuchar los consejos de las otras personas que nos puedan dar, porque siempre tenemos algo que aprender. No hay alguien que lo sepa todo. En segundo lugar, debemos ser lentos, como tortuga, para comenzar a hablar, para iniciar a hablar. No quiere decir hablar lento, no, para iniciar a hablar. Es decir, pensar, analizar antes de emitir un comentario, antes de opinar algo, porque podríamos decir algo que no está bien y causar mucho daño. Y en tercer lugar, debemos de ser lentos. Voy a ponerlo así como el caracol para enojarnos. Usted ve el caracol, ay, que se demora, que parece que no avanza nada. Bueno, lentos para enojarnos, teniendo y pidiéndole al Señor que nos dé el dominio propio. Y no debemos permitir que el enojo nos domine, porque puede traer consecuencias negativas sobre nuestras vidas y vamos a hacer cosas o decir cosas que nos vamos a arrepentir. Hermano en Cristo, ¿está usted prestando atención cuando su esposa le habla? ¿Está usted prestando atención cuando su esposo le habla? ¿Está prestando atención cuando sus hijos le hablan? ¿Cuando otro le habla? ¿Se considera usted que es un buen oyente? ¿O solamente le gusta que lo escuchen? ¿Está reflexionando antes de hablar? ¿O ni bien le dicen algo y ¡pap!, saca la palabra y lo pone en su puesto y después andamos ahí arrepentidos y orando y todo lo demás por lo que dijimos que no estuvo bien? ¿Está permitiendo usted que el enojo domine su vida? De tal manera que llegue a considerarse el hermanito bravucón, el hermanito peleón, el hermanito lafo, el hermanito foforito. ¿Cómo es nuestra actitud? Es necesario que de acuerdo a la palabra de Dios seamos rápidos en escuchar, pero lentos para hablar y para enojarse. Porque si así lo hacemos, en primer lugar agradaremos a Dios y en segundo lugar nos evitaremos de muchos problemas. Amados hermanos, que el Señor los guarde y les bendiga en esta mañana. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, amados hermanos. Pónganse sobre sus pies, por favor.